Hola, hoy vamos a ver cómo podemos hacer para configurar o crear un pipeline de ventas o luego cómo lo podemos modificar sobre la marcha si vemos que queremos hacer cambios. Un pipeline de ventas ya hemos explicado en otras ocasiones que es la representación en etapas de la actividad comercial que vamos a realizar sobre las posibles ventas, sobre las oportunidades de ventas o negocios, ¿vale? Eh, lo vemos desde, si estamos en HubSpot, lo vemos desde CRM, negocios, entonces podemos acceder aquí o lo podemos ver en vista como una tabla, pero la representación en pipeline sería esta. ¿Cómo lo podemos configurar o crear o modificar? Vale, pues nos vamos a ir aquí a la rueda dentada y luego nos vamos a ir a objetos y vamos a ir a negocios. Y aquí tenemos pipelines. En esta versión que estáis viendo, que es un CRM que tengo de pruebas, pues solo podemos crear un pipeline. En las versiones de pago pues podríamos crear más. Lo que tenemos que hacer es crear las etapas. Bueno, yo he pensado en lo siguiente, lo vamos a ver antes de crearlo. Creo que podríamos pensar en un ejemplo sencillo para no complicarlo, aunque luego en la realidad seguramente que cada negocio necesita complicarlo más. Pero he pensado que vamos a hacer una representación de la evolución en la actividad que realizamos sobre los negocios o sobre las oportunidades de ventas aquí en el pipeline de ventas y luego a la derecha otra información que necesitamos y que es muy importante, que es la del ciclo de vida del contacto. Todo va relacionado, la parte de la izquierda va relacionada con la de la derecha. Si realizamos avances sobre los negocios de un contacto, ese contacto va cambiando dentro de su ciclo de vida. Entonces, he pensado que podíamos relacionarlo de esta forma. Vamos a empezar por la izquierda. Entra un posible lead y no le hemos contactado. Luego ya lo analizamos y vemos que es cualificado. Lo podríamos separar entre si es cualificado por marketing o por ventas, pero para simplificar simplemente decimos si es cualificado. Lo siguiente sería que le enviamos información. Vamos a dar por hecho que, bueno, pues que el negocio sabe, o sea, la empresa sabe que tiene que hacerlo por email, por teléfono o lo que sea. Luego vamos a suponer que hay otro paso o hito importante dentro de la evolución del pipeline, que va a ser tener una conversación sobre qué les ha parecido, lo han analizado internamente y tenemos que tener esa conversación. Puede ser una reunión personal, una llamada, lo que sea, una videollamada, ya veríamos. En cada caso, esto no lo quiero especificar aquí. Y luego, ya lo siguiente podría ser que hemos hecho un cierre ganado de ese negocio, de esa oportunidad de ventas o un cierre perdido. Y según vamos avanzando en este pipeline, también va cambiando, evolucionando el ciclo de vida del contacto. El contacto es la persona con la que estamos trabajando esa oportunidad de venta. Bueno, pues ese contacto al principio era un posible lead o podemos descalificarle o no darle por calificado, ya decíamos, tanto por el departamento de marketing como de ventas, pero no entramos en esos detalles. Lo siguiente podría ser que sea un lead cualificado. Aquí les he llamado igual a las etapas, la etapa del negocio y la etapa del contacto. Yo aquí voy a poner que si ya se ha hecho este envío de información, le voy a llamar lead cualificado, pero contactado, para diferenciarlo del anterior. Esto nos lo podemos inventar cada uno como queramos. Hay muchos que son típicos, muchos pipelines y muchas definiciones de etapas de los ciclos de vida, pero cada uno nos lo podemos personalizar. Hay muchas que serán comunes, te quería decir. Luego hemos hecho una conversación después de la información, que para nosotros decíamos que es importante. Bueno, aquí he pensado que no voy a hacer un cambio de etapa del ciclo de vida del contacto. Sin embargo, aquí ya sí. Cierre ganado, pues pasa a ser un cliente activo, ¿no? Y si el contacto es perdido, también quiero que cambiemos la etapa del contacto para no llegar a ser cliente, etcétera. Y aquí incluso podríamos seguir después de haber sido cliente. Es lo llaman a veces evangelizador, que es el que te trae más clientes a su vez, pero es que todo esto no lo quiero complicar mucho. Para empezar por un
esquema sencillito. Entonces, ¿esto cómo nos lo llevamos al, al pipeline? O sea, iba a decir Pipedrive, a cualquier CRM. En este caso estoy con HubSpot. Bueno, pues como decíamos, teníamos que ir aquí a la configuración y luego a propiedades de, pues en este caso de negocios, porque vamos a empezar con el pipeline. Vale. Si damos aquí a la pestañita de pipelines, pues vamos a crearle, podemos ir. Vale, vamos a ir eliminando las etapas porque estas no las queremos. Vale, he estado intentando eliminar las etapas y en algunas me dejaba y en otras no. En las que no me dejaba es porque tengo negocios asociados a esas etapas. Si lo hacéis, estas modificaciones, es importante ver este dato, si lo hacéis estas modificaciones mientras tenéis leads, mejor dicho, oportunidades de venta en el pipeline, pues os va a pasar esto. Entonces, bueno, vamos a empezar, como este es un CRM de pruebas, podemos hacerlo como queramos sin que afecte, pero tendréis que ver cuáles son los negocios que están en cada etapa por si luego cuando hagáis la nueva calificación o clasificación no es la que queríais, ¿vale? Vale, pues yo ya estoy añadiendo estas etapas. Voy a pausarlo para no hacerlo muy largo, pero veis que simplemente las voy añadiendo. Vale, la siguiente que me quedaría sería cierre negocio perdido. Yo lo he puesto así. El orden lo podríamos invertir si queréis, pero me refiero entre perdido y ganado. Yo lo suelo poner así. Habéis visto que daba agregar etapa para añadir la que me faltaba y luego aquí lo que tendríamos que estimar o que poner es nuestra estimación sobre cuánta probabilidad hay de que pase de un estado a otro, ¿vale? En ganado es cuando le he puesto aquí en ganado y aquí le voy a poner perdido, ¿vale? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues con la actividad comercial que tenga nuestra empresa, pues deberíamos empezar a saberlo. Lo que pasa es que luego, usando el CRM, sí que vamos a saber cuál es la probabilidad, porque podemos decir, mira, de 100 oportunidades que han llegado a esta etapa, aquí suelen pasar 90. Bueno, pues podemos decir que hay un 90% de probabilidad de pasar a la siguiente etapa en base a la información estadística que ya ha habido. Pero cuando no hemos usado el CRM, pues tendremos que tirar de estimaciones o de opiniones, ¿no? Vale, pues aquí ya guardamos y tenemos el CRM. Perdón, el pipeline del CRM. Vamos ahora al objeto contacto, porque todo esto lo hemos hecho en negocio, pero ahora nos vamos a ir a contacto. Esto ya no es el pipeline lo que vamos a hacer, pero en mi opinión afecta tanto que debemos siempre relacionarlo. Entonces, los contactos tendrán sus etapas de ciclo de vida. Aquí tenemos definidas, pues suscriptor, lead, que, bueno, pueden ser las típicas, pero nosotros hemos definido estas otras, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlas como nosotros realmente pensamos que debemos tenerlas. Aquí pasa lo mismo. Como esto es un ejemplo, pues tenemos aquí un montón de leads de ejemplos en lead, precisamente la etapa lead, y aquí tenemos 5 y aquí 2. Pero bueno, aquí voy a poner. Vale, aquí voy a poner posible lead, que era la primera etapa para nuestro ejemplo de ciclo de vida. Yo añadiría una, sería lead
no cualificado y la pondría antes de lead. Y a la de lead realmente la voy a llamar lead cualificado. Voy a seguir haciéndolo, pero pauso el vídeo para hacerlo más rápido. Bueno, ya estoy acabando, me quedaría la última que creo que hemos dicho, bueno, pues por ejemplo que será debajo. Bueno, una vez que tenemos ya por un lado la evolución de cómo van cambiando las etapas de los negocios o de las oportunidades de venta dentro del pipeline y por otro lado cómo van cambiando las etapas del ciclo de vida del contacto, y hemos dicho que las dos cosas están totalmente relacionadas, pues a lo mejor las podemos relacionar dentro del CRM y yo diría que debemos, con lo cual vamos a irnos a negocios, nos vamos a ir a pipelines. No, perdón, esto lo deberíamos de hacer desde contactos. Nos vamos a contactos, nos vamos al ciclo, etapas del ciclo de vida y tenemos una opción aquí que es sincronizar. Y vamos a ver, nos hace unas preguntas y nos dice definir la etapa del ciclo de vida cuando se cree un contacto o empresa. ¿Directamente es cualificado? Sinceramente para mí no. Para mí es de momento un posible lead. Será cualificado cuando realmente lo hayamos analizado y veamos que cumple ciertos requisitos. Definir etapa del ciclo de vida cuando se cree un negocio, pues sí, le podemos llamar oportunidad perfectamente. Eso podría ser la... pero bueno, en este caso podríamos decir... es que yo oportunidad no le he llamado a ninguno. Creo que debe ser porque tiene una... Todavía está pillando la información anterior. Y aquí cuando se gane un negocio, cliente activo, esto sí. Vale, pues entonces... es que me he dejado este. Bueno, pues este le doy. No, porque tengo varios. Por eso no me lo ha eliminado. Bueno, veis que hay que tener en cuenta esas cosas, ¿vale? Y la última era etapa... pues cuando ya se ha ganado el negocio, pues entonces cliente activo, pues entonces ya lo guardo. Y ahora ya cuando van cambiando ciertas cosas en los negocios, automáticamente el contacto asignado a ese negocio también cambia a la etapa correspondiente, pero en lugar de en su pipeline, que es lo relacionado con el negocio, pues en su ciclo de vida, que es lo relacionado con el contacto. Así que bueno, todo esto se puede complicar muchísimo más, pero en realidad veis que, bueno, para hacer una secuencia de etapas en el pipeline no es complicado y siempre es bueno tenerlo muy claro y relacionado con las etapas que queremos tener en los contactos, ¿vale? Así que nada, espero que esto os haya sido de utilidad, ¿vale?